¿Cuál es el título del tema? Reflexión del Adviento, preparación a la Navidad. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia. Adviento significa espera. Es un tiempo litúrgico de 4 semanas que se refiere a la venida de Jesús para rescatar a la humanidad del pecado y estar cerca del hombre. Muy bien. Marianita, ¿te puedes acercar un poquito más el micrófono o el teléfono porque se oyó muy quedito? Sí te escuchamos, pero se oyó así desde lejecitos. Entonces, aquí están subrayados dos frases. Se refiere a la venida de Jesús que tuvo como finalidad rescatar a la humanidad del pecado. Y segundo, estar cerca del hombre. Eso es lo que pretendió Jesús al venir y hacerse hombre. Rescatarnos del pecado y estar cerca de nosotros. Muy bien. Verdaderamente somos privilegiados todos los que estamos aquí por las verdades que vamos a conocer. De verdad, somos privilegiados por las verdades que vamos a conocer. ¿Por qué les digo esto? Porque este tema tiene unos razonamientos muy profundos, al mismo tiempo muy claros, que la mayoría de los católicos desconocen. Y nosotros somos privilegiados de poder conocer estas verdades. Nuestro Padre Dios fue quien nos trajo. Perfecto. Nos trajo aquí a esta reunión de reflexión que tenemos ahorita. Él nos trajo porque quiere que entendamos estas verdades que nos va a dar a conocer. De antemano, muchas gracias, Señor. Sí, por esas verdades que vamos a conocer. Van a estar de acuerdo que esto es algo muy grande que vamos a conocer. Muy bien, Ven y enséñanos. muy bien. Parte uno. El misterio de la Encarnación. Vamos a ver 5 partes, pero comencemos con la primera. El misterio de la encarnación. El misterio de la Encarnación. El amor de Dios por el hombre es inmenso. ¿Qué es inmenso? El amor de Dios por el hombre es inmenso o infinito. Es muy grande el amor que tiene Dios por nosotros, que somos los hombres, sus criaturas. Es inmenso. Reflexionando el misterio de la Encarnación, podemos ver algo de ese amor inmenso. Entonces, nada más con contemplar el misterio de la encarnación, vamos a ver algo de ese amor inmenso, ¿verdad? Otro misterio muy grande, pues es la redención, cuando Cristo padeció, murió por nosotros. Pero ahorita nos vamos a centrar solamente en la encarnación y vamos a descubrir algo de ese amor inmenso que Dios tiene por el hombre. En ninguna religión encontraremos un Dios como el nuestro, Ujú. ¿Por qué? que sea capaz de hacernos una criatura como nosotros para compartirnos su misma vida. Ok. Entonces, ningún Dios de otra religión, que no existen más que Dios mismo, es capaz de hacerse una criatura como nosotros. Todo un Dios se hace criatura por nosotros, como nosotros, para compartirnos su misma vida. Esto es algo muy grande, sencillo, pero que tenemos que entenderlo con mucha fe. Se hizo criatura como nosotros, siendo Dios, para compartirnos su propia vida.
Para un no cristiano, esto es una locura. Ujú. ¿Cómo un Dios voluntariamente se hace semejante a sus criaturas para divinizarlas, hacerlas como Él? Fíjense, cómo un Dios voluntariamente, porque nadie le pidió a Dios que su Hijo se encarnara, entonces un Dios se hace voluntariamente semejante a sus criaturas para divinizarlas. Es decir, para que seamos como es Dios. Esto es algo muy grande, que un Dios quiera compartir lo que Él vive, cómo es Él, lo quiera compartir con sus criaturas y tome Él mismo la iniciativa de hacerse semejante a nosotros voluntariamente. Esto es algo muy grande. La única explicación a esa locura es que es un Dios con un amor infinito para sus criaturas y con una humildad inmensa. Así es. La única explicación para que voluntariamente se haga hombre y con la intención de que seamos semejantes a Él es que debe ser un Dios con un amor infinito por sus criaturas y con una humildad inmensa. Por ejemplo, imagínense que un mega multimillonario por un día quisiera vivir como un mendigo, pedir limosna, andar pidiendo por las calles, vagando, todo. Eso sería mucha humildad. Pues ese ejemplo es ridículo comparado con la humildad inmensa de que un Dios se abaje y se haga una como somos nosotros sus criaturas, porque eso refleja una inmensa humildad, un gran deseo de que nosotros seamos semejantes a, a Él para que nos divinicemos y podemos hacer cosas como las hace Dios. Esto es muy grande, muy grande. ¿Cómo se hizo criatura nuestro Dios? Permitiendo que su Hijo se hiciera hombre, naciendo de una madre humana y virgen, pero con paternidad divina. Así fue como se hizo criatura. Nosotros pues estamos ya acostumbrados a esto y lo sabemos, pero esto implica una gran sabiduría de Dios, una gran bondad, porque su Hijo se hizo hombre naciendo de una madre humana. ¿Eh? Pudo haber aparecido ya de 33 años y darnos su mensaje. No, nació de una madre humana, estuvo 9 meses en el seno de la Virgen María, nació como un bebito indefenso y su madre fue virgen. Es una contradicción. ¿Cómo pudo ser madre sin perder su virginidad, pero con paternidad divina? Ah, pues sí, porque ¿quién es el padre? Pues Dios. Y no perdió su virginidad, pero sí fue una madre humana para que su hijo fuera totalmente semejante a nosotros. Jesús al encarnarse no dejó de ser Dios, sino que sigue siendo verdadero Dios y también verdadero hombre. Hombre, esto es maravilloso. Se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Y ahora también es verdadero hombre. Por eso Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es algo increíble, ya lo habíamos visto alguna vez. Cuando resucitó Jesús, pues pudo haber resucitado ya sin su cuerpo humano, ya otra vez como espíritu, pero resucitó con su cuerpo. Y para demostrar que con su cuerpo tenía semejanza a nosotros y se identifica tanto, su cuerpo glorioso tiene marcadas las huellas de su crucifixión.
las llagas de pies y manos y la llaga de su costado. Así se identifica. Bajó del cielo como espíritu y regresó al cielo como espíritu y ahora con un cuerpo humano, porque así se identifica en ese compromiso de hacernos semejantes a Él. Esto es muy grande. Es algo que o lo damos por entendido o no nos interesa profundizarlo, pero esto es enormemente grande. Demuestra un amor increíble de Dios por nosotros los hombres. Con la encarnación de Jesús, Dios pretende dos cosas: A ver, se encarnó, es decir, se hizo hombre y con dos objetivos. ¿Cuál es el primero? compartirnos su misma vida. O sea, Él es tan feliz, vive tan contento, con tanta paz, con tanta armonía, que quiere compartirnos su misma vida a fin de que nosotros vivamos esa felicidad, ese amor, esa bondad, esa paz, ese gozo que goza Dios. Quiere que nosotros también lo vivamos, quiere compartirnos su misma vida. El segundo objetivo por el cual se encarnó Jesús es, Salvarnos del pecado. no quiere que vivamos en el pecado. Bien, vamos a ver primero el punto uno, porque quiere compartirnos su misma vida. Porque nos creó para Él, a fin de que vivamos lo mismo que vive nuestro Creador, el amor, y en consecuencia seamos felices como lo es Él. Sí, qué maravilla. Esto es para que nos asombremos. Quiere que vivamos lo mismo que vive nuestro Creador. ¿Y qué es lo que vive nuestro Creador? El amor. Y así, viviendo en el amor, seamos felices como lo es Él. Esa es generosidad, eso es querer compartir lo más valioso que Él vive, lo quiere compartir con nosotros para que seamos tan felices como lo es Él. Pasemos al segundo objetivo de la encarnación de Jesús, salvarnos del pecado. Porque, inciso A, el pecado nos daña a nosotros y a los demás. Eso es cierto, ¿eh? Por eso Dios no quiere que vivamos en el pecado, porque el pecado nos daña a nosotros mismos y a los demás. Mm, una persona que sea ambiciosa y quiera tener mucho dinero, se daña a sí mismo. Trabaja más de la cuenta, se preocupa más de la cuenta, puede descuidar a su familia, puede descuidar su salud y se daña él mismo y daña a los demás. Y así con cualquier pecado. Todo pecado nos daña a nosotros y a los demás. Por eso quiso salvarnos del pecado. Otro objetivo de salvarnos del pecado es, El pecado es el mayor mal para el hombre, porque hemos sido creados para vivir en unión con Dios. esto es lo que le da plenitud a nuestra vida, vivir en unión con Dios. Por lo tanto, el pecado es el mayor mal del hombre, ¿sí? Eh, gente que se suicida porque no encuentra la felicidad, porque buscó la felicidad en las cosas materiales, no le llenan y se suicidan. Por eso es el peor o el mayor mal que el hombre puede vivir, vivir en pecado, en donde no hay paz, donde hay remordimiento, donde hay miedo, donde hay venganza, etcétera, etcétera. Pues no nos permite ser felices. Y quiere salvarnos del pecado por otro objetivo, el inciso C. Impide que Dios viva con nosotros cuando su deseo es amarnos. Esto es lo más grave, lo más fuerte que puede haber. Nos quiere salvar del pecado porque Dios quiere vivir con nosotros, pero el pecado
impide que vivamos con Él cuando su deseo es amarnos. Entonces, con qué ilusión quiere que vivamos unidos a Él? Pero el pecado impide que Él viva con nosotros. Un padre de familia que ame a sus hijos, pues es capaz, por decir algo, de comprar unas vitaminas que saben feo, con tal de que sus hijos estén bien alimentados y tengan salud. Pues así Dios quiere, su deseo es que vivamos en su amor, pero el pecado impide que podamos disfrutar de eso. Entonces, si ese padre quiere darle sus vitaminas, pero los hijos se niegan y no aceptan ese esfuerzo de amor del padre, pues no se van a vitaminar y no van a tener la salud que su padre quiere que tengan sus hijos. Entonces, esto es importante. La encarnación de Jesús pretende dos cosas: compartirnos su misma vida y salvarnos del pecado. Al compartirnos de su vida es que seamos felices como lo es Él. Salvarnos del pecado es para que no nos dañemos a nosotros mismos y a los demás. Y eso es magnífico. ¿Cuánta gente sufre en las cárceles, en los hospitales, en el abandono, en la soledad? ¿Por qué? Porque hay pecado que le daña a él mismo y daña a los demás. Entonces Dios no quiere que nos compliquemos la vida y no quiere que vivamos en pecado. El pecado es el mayor mal del hombre, porque hemos sido creados para vivir en unión con Dios y despreciamos eso, no lo valoramos. Y tercero, impide que Dios viva con nosotros cuando su deseo más grande que tiene Dios es que nos dejemos amar con Él y vivamos amados por Él. Esto es importante entender, esto de la encarnación, estos dos puntos. Si diariamente reflexionáramos estos dos puntos, pues creceríamos en el amor de Dios y tendríamos argumentos para abandonar el pecado y para desear compartir la misma vida de Dios. Esto es muy grande. Parte 2. La venida de Jesús en la plenitud de los tiempos. Muy bien. Sáltate eso. Es que es lo mismo. La historia del hombre es una historia de pecado. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Si nosotros abrimos la Biblia, vamos a suponer nada más el Antiguo Testamento, es puras historias de pecado, comenzando por Adán y Eva, comenzando con el diluvio. Dios se desesperó de la maldad del hombre que dijo, pues vamos a hacer una nueva humanidad a partir de un hombre bueno. Después se rebeló el hombre y quiso hacer la torre de Babel para retar a Dios y decirle, nos mandas otro diluvio, nos subimos a la torre y no nos pasa nada. ¿Cuál fue el pecado del rey David? Pues que mandó matar al jefe de su ejército para quedarse con la esposa del jefe de su ejército. Fue infidelidad. Su hijo Salomón, muy sabio, y pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel, y después cayó en la idolatría, empezó a adorar a otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy largo, pero toda la historia de la humanidad es una historia de pecado. En contra, la historia del amor de Dios es preciosa, continua y creciente. Entonces, la historia del hombre es una historia de pecado. Y la historia del amor de Dios es preciosa, porque siempre nos sigue buscando. Es continua, no se suspende y es creciente el amor de Dios. ¿Mm?
A pesar de que en este mundo somos tantos habitantes, 8.000 millones de habitantes y sigue habiendo pecados más fuertes y ahora se conocen más arbitrariedades y más abusos y abuso de derechos humanos, todo, el amor de Dios es precioso, continuo y creciente. Era para que Dios ya fulminara a la humanidad y impidiera que hubiera más mal, pero el amor de Dios es continuo y creciente y por lo tanto precioso. Por eso es lo opuesto, por eso está la flechita. Es lo opuesto a la historia del hombre, a la historia del amor de Dios. Dios en la plenitud de los tiempos, cuando Jesús se encarnó, se dignó darse a conocer a la humanidad perdida en el pecado. Ujú. En la plenitud de los tiempos, Él decidió cuál era el momento adecuado para encarnarse y darse a conocer a la humanidad perdida por el pecado, en el momento adecuado. Y así, con su presencia, le dio plenitud a los tiempos. Entonces, con su presencia, con haber bajado del cielo y estar aquí en la tierra, le dio plenitud a los tiempos, porque la venida de Jesús fue en la plenitud de los tiempos. Todo lo realizado por Dios es porque se nos quiere dar. ¡Sas! Todo lo que hizo, ¿verdad? Aguantar tanto a la humanidad, tanto pecado, bajarse del cielo, hacerse hombre, tener una madre humana, pero un padre divino, etcétera. Lo hizo porque se nos quiere dar. Esto es grandísimo. Entonces yo les invito que en Nochebuena, cuando estemos ante el nacimiento o vayamos a la misa de medianoche y todo, entendamos que ese niñito es Dios que se nos quiere dar, porque a veces esas festividades navideñas, aunque sean piadosas, es sentimentalismo. Ay, Dios tan chiquito, tan tierno, tan bonito, pero no entendemos que Dios se nos quiere dar, que quiere vivir con nosotros, que quiere que salgamos del pecado, que quiere que disfrutemos la vida que Él vive. Eso no lo reflexionamos cuando es Navidad. Y por eso son Navidades que se queda como un bonito recuerdo, pero no transforma nuestro corazón ni nuestra forma de pensar. Solo que está, solo que estamos tan cegados en la búsqueda egoísta de nuestra felicidad que no vemos el inmenso amor que Dios nos tiene. Así es. ¿Cuánta gente puede ir a la misa de Navidad en la noche? Pero quizás está pensando en los regalos, en la cena, en que todo esté listo, porque tenemos esa búsqueda egoísta de nuestra felicidad y nuestra felicidad no es Jesús, no descubrimos el gran amor que Dios nos tiene y queremos nuestra felicidad en los regalos, en la convivencia familiar. Eso no es malo. Lo malo es que eso predomine sobre el amor de Jesús sobre nosotros, que antepongamos esas cosas y que el festejado pues se nos olvide y no lo festejamos. Bien, Parte 3. La eternidad entra en el tiempo. la eternidad. La eternidad es donde no hay ni principio ni fin y sin embargo entra el tiempo que sí tiene principio y que sí tiene fin. Veamos. Sáltate esa, es lo mismo, es el título. No acostumbramos pensar y reflexionar en la omnipotencia y grandeza de Dios. Por eso, sin hacer esfuerzo intelectual, aceptamos que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, sin apreciar el amor y la grandeza de este acto. Ajá. Nunca acostumbramos pensar y reflexionar en la omnipotencia.
que todo lo puede, en la grandeza de Dios. Por eso no nos quebramos la cabeza, no hacemos ningún esfuerzo intelectual y decimos, sí, yo acepto que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Ya, sin apreciar el amor y la grandeza de ese acto. ¿Eh? Ignoramos los motivos por los cuales Jesús se encarnó, se hizo hombre. No, no, lo aceptamos, pues es el Hijo de Dios, nació en Belén, padeció pobremente, nació en un pesebre y ya, lo aceptamos, pero no apreciamos el amor y la grandeza de ese acto. Vamos a seguir reflexionando esto más profundamente. Dios no vive en el tiempo ni el espacio, Ah, porque estos fueron creados por Él. si Él creó el tiempo y el espacio, no puede vivir dentro de ello, porque desde afuera los creó, el tiempo y el espacio. Por tanto, Dios no puede ser metido en el espacio porque es infinito. No, no puede ser medido, ¿verdad? No puede ser medido en el espacio porque es infinito. Él no cabe en el espacio, aunque sean distancias descomunales las que hay en el universo, entre las galaxias, Él es infinito, es más grande, no podemos decir que está metido en el espacio, ni, Con el tiempo porque es eterno. sí, no podemos decir, no, pues Dios, eh, desde que empezó a ser Dios ya pasaron 1587 billones de años. No, porque Él es eterno, siempre ha existido. Él está fuera del tiempo y del espacio. Así que, con la encarnación de Jesús, vemos la gran humildad y el deseo inmenso de Dios de meterse en nuestro tiempo y espacio para poder acercarse a nosotros. Si Él no mide el tiempo, si para Él un minuto son 1000 años y 1000 años como un minuto, es una gran humildad meterse y vivir bajo el tiempo, porque Él no depende del tiempo. Él que es infinito, se metió en esa celulita femenina y masculina cuando fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Se metió al espacio. Entonces, aquí vemos la gran humildad y el deseo inmenso de Dios de meterse en nuestro tiempo y espacio para poder acercarse a nosotros. Ahí está lo grande. ¿Eh? Su mensaje de Jesús es tan grande que se divide la historia de la humanidad en antes y después de Cristo. Pero su mensaje, pues, pudo haberlo enviado, pues, por medio de un ángel. Pudo haberlo mandado en unas tablas de piedra o unos libros muy sabios donde nos dijera todo esto. No, vino personalmente a darnos su mensaje para poder acercarse a nosotros, para que nosotros lo podamos sentir cerca de nosotros. Por eso yo les pido ahorita que hagamos un alto y le digamos, Señor, gracias por estar en mi corazón. Gracias por amarme tanto. Gracias porque yo puedo tener comunicación contigo, porque te puedo sentir cercano a mí. Yo te puedo hablar en este momento y sé que me escuchas y me oyes y me amas y me das tu amor. Gracias por ser tan sencillo y poder estar conmigo de tú a tú. Muchas gracias, Señor, por amarme tanto y ayúdame a no desperdiciar esta oportunidad de poder estar en contacto y comunicación contigo. Seguimos. A fin de que si lo aceptamos, podemos tener la vida de Dios en nosotros, vivir eternamente con Él, inmersos en su amor. O sea, cuando nos acercamos a Dios y lo aceptamos y queremos que Él viva en nuestro interior,
pues entonces podemos tener la misma vida de Dios, de amor, de paz, de gozo, de felicidad. Podremos vivir eternamente con Él en el cielo y vivir inmersos, llenos de su amor. Esto es magnífico, esto es magnífico, porque Dios se acercó a nosotros y se metió al tiempo y al espacio para poder acercarse a nosotros y nosotros podemos hablarle de tú a tú, vivir en el cielo con Él y tener la misma vida de Dios en nosotros. Así, su plan de amor se realiza en nosotros. Entonces queda claro, el plan de Dios es un plan de amor y su plan de amor consiste en poder acercarse a nosotros para que vivamos junto a Él, llenos de amor y después vivamos en el cielo con Él. Entonces, si lo aceptamos, como dice aquí, si lo aceptamos, su plan de amor se realiza en nosotros y Él estará feliz de que le hagamos caso y empecemos a disfrutar de su presencia en nosotros, de sentirlo cercano a nosotros y que podamos estar llenos, pero llenos de amor. Parte 4. La aparición de la Virgen No, María. no, no es la aparición. La participación de la Virgen María en la encarnación de Jesús. Eso es. Entonces la Virgen María participó de la encarnación de Jesús. Pues nada más participó siendo su madre, ¿verdad? Nada más, algo enormemente grandioso. Ya no repita. Acá, la Virgen, ¿qué pasó, Marianita? La Virgen María fue asociada a la mayor obra de la historia. Entonces fue asociada, cooperó con la mayor obra de la historia. Y esa mayor obra de la historia es, la flechita nos dice, la encarnación. Participó, fue socia de esa obra maravillosa de la encarnación. Para ello fue preparada por Dios para ser la madre de Jesús. Dios la preparó para que pudiera ser la madre de Jesús. ¿Cómo la preparó? Desde su concepción y toda su vida no tuvo pecado, original ni personal, porque Jesús no podría proceder de una madre con pecado. Ajá. El 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción de María, es decir, cuando hubo la unión de esa celulita femenina y masculina de sus padres, ella fue preservada del pecado original y fue pura su concepción, no hubo pecado ahí. ¿Por qué? Porque Jesús no podría proceder de una madre con pecado, ni con pecado personal, ni con pecado original. Entonces ahí la preparó. Ella nunca tuvo el pecado original. Como ella nunca tuvo el pecado original, pues la Virgen María no murió. Si ustedes observan el calendario litúrgico, no hay un día en que se celebre la muerte de la Virgen María. El 14 de agosto, como vigilia, se celebra la dormición de la Virgen. O sea, ella tenía tanto amor a Jesús que ya no podía vivir sin ver a Jesús y darle su amor. Entonces se durmió de amor y fue llevada al cielo para vivir con él. ¿Por qué no murió? Que no tenía pecado original y no estaba sometido a esas consecuencias del pecado original. A María se le anunció que sería la madre del Mesías prometido al pueblo de Israel, y ella aceptó con toda obediencia y humildad cuando dijo, He aquí la esclava del Señor. Oh, maravilloso.
Bien, vamos a analizar esto un poquito más a detalle. ¿Nunca se han preguntado, Dios mandó al arcángel San Gabriel para anunciarle que iba a ser madre de Dios, pero anunciarla? Si se fijan y revisan la cita bíblica, no le dijo el arcángel San Gabriel, oye, vengo de parte de Dios para ver si quieres ser la madre de Dios, ¿no? La saludó llena de gracia, este, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y le dijo rápido y concretamente, vas a concebir y vas a dar a un hijo que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no le invitó, no le dijo, ¿quieres ser? ¿Aceptas? ¿Por qué no le dijo o no le ofreció esa posibilidad de que ella aceptara? Pues porque eso está algo tan grande y la Virgen era tan humilde que si le hubiera dicho, ¿quieres ser la madre de Dios? Te hemos juzgado que eres digna de ser la madre. Pues ella en su humildad diría, no, eso es muy grande. No hubiera aceptado. Pero cuando ya le dijo que ese hijo iba a ser concebido por obra del Espíritu Santo y que Dios quería nacer en ella, ya lo vio como un mandato de Dios. Y la respuesta de la Virgen fue estupenda, estupenda. No dijo, bueno, pues está bien, acepto, o va a ser un honor y la voy a servir. Su respuesta fue, he aquí la esclava del Señor. Dan puntos suspensivos porque dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, lo voy a servir con toda humildad. Estoy para lo que Él quiera, soy su esclava y haré lo que Él me manda. Y esa fue una respuesta magnífica, ¿eh? Estupenda, la mejor respuesta que pudo haber dado la Virgen María. Entonces, esto es algo muy grande. Confío siempre en Dios a pesar de muchas inseguridades y dificultades. Confió siempre Dios, a pesar de muchas que, Inseguridades y dificultades. a ver, la Virgen concibió a Jesús y sin embargo tuvo inseguridades y dificultades. ¿Tú qué dices, Marianita? ¿Sí o Pues no? yo digo que sí, bueno, yo pienso que sí, porque al final de cuentas era humana, pero tenía como a cargo una responsabilidad pues muy, 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 muy grande y ella también siendo como en esa gentileza y humildad, pues obviamente yo considero que sí iba a sentir como esa angustia de decir, ¿y qué tal si la riego o algo paso, algo malo pasa? O sea, yo Exacto. me lo imagino así. Sí, era un paquetazo bien grande, ¿no? Veamos, por ejemplo, algunas cosas. Ejemplo, ¿cómo decirle a San José y a sus padres, la Virgen María, que su hijo era de Dios, no de San José? ¿Verdad que ahí había inseguridad? ¿Cómo? Fue a visitar a su prima Santa Isabel, la visitó 3 meses y cuando ya se notaba que estaba embarazada, pues regresó y dijo, ¿y cómo le voy a decir a mis padres que este hijo no es fruto del pecado, sino es hijo de Dios? ¿Cómo le voy a decir a San José? Pues tuvo inseguridades, pero ella confió en Dios y Dios no la dejó. Y entonces a San José en sueños Dios le reveló que ese hijo era hijo de Dios y que aceptara a María como su madre. Y le resolvió esas inseguridades. Pero también la Virgen eh, tuvo dificultades, por ejemplo, en la huida a Egipto, ¿sí? Pues el niñito Jesús, cuando huyeron a Egipto porque lo quería matar el rey Herodes les dijo a los reyes magos, díganme en dónde está para irlo a adorar, entre comillas, porque quería acabar con él para que
no hubiera otro rey y Herodes fuera el único. ¿Desde cuándo vieron la estrella? Y como venían de un país lejano, pues le dijeron, pues yo desde hace 2 años. Entonces dijo, todos los niños menores de 12 años van a, a ser degollados. Y entonces en la noche a San José le reveló Dios que tenía que huir a Egipto para salvar la vida de su hijo. ¿Qué dificultades? Por ejemplo, cada vez que vean a unos soldados romanos, pues se les estremecería el corazón, decir, ¿y si nos sorprenden y nos quitan al niño? Cruzar con un niño menor de 2 años el desierto, con calor extremo en el día y con un frío extremo en la noche. Llegar a un país con otro idioma, con otras costumbres, sin tener parientes, sin tener amistades que los ayudaran a establecerse, esas sí fueron dificultades, ¿eh? Pero la Virgen María confió siempre en Dios a pesar de inseguridades y dificultades. Aquí nos está dando el ejemplo de la Virgen cómo tenemos que confiar siempre en Dios. Por María, Jesús entró en el tiempo, y el nacimiento de Jesús es el centro del calendario. Antes de Cristo y después de Cristo. Es como se mide la historia. Por María, porque aceptó ser la madre de Dios. Entonces Jesús entró en el tiempo y al venir Jesús dividió la historia en antes y después de Cristo. Y una vez escuché a un sacerdote que dijo, bueno, ¿y si la Virgen no hubiera aceptado? Ya no iba a haber encarnación, redención. No, pues para Dios no hay imposibles. Y por supuesto que hubiera respetado la libertad de la Virgen de no aceptar y hubiera buscado otro medio, pero no hubo necesidad porque la Virgen contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Verdad que esto es hermoso? Como vemos la participación de la Virgen María en la encarnación de Jesús. María fue una madre amorosa con Jesús. Y María fue una madre amorosa con Jesús y también es nuestra madre. con qué amor educaría y formaría a su Hijo Jesús. Pues es nuestra madre y también es nuestra madre amorosa que nos cuida, que nos ama y que tenemos que tenerle mucho amor, mucho cariño y mucho abandono en ese amor que la Virgen nos tiene a nosotros. Parte 5. En Jesús, Dios nos llama a la santidad. Nos saltamos el primer párrafo. Lo maravilloso que hace el amor de Dios es compartirnos su vida divina. Esto es lo maravilloso. Un Dios omnipotente, infinitamente grande, muy elevado para nosotros los hombres, es que quiere compartirnos por amor su vida divina. Quiere que vivamos lo que Él vive. Eso es lo maravilloso. Vivir la vida divina es una vida superior a nuestra vida humana. Ah, claro, porque es vivir como vive Dios y no vivir la vida meramente humana. Vivir esta vida de Dios en nosotros es vivir la santidad. ¿Qué cita bíblica? Filipenses 2 del 6, versículo 6 al 7. Perfecto. Entonces, cuando vivimos esa vida de Dios, de amarlo, de entregarnos, de depender de Dios, de confiar en Él, de pedirle que nos acompañe en cada acontecimiento de la vida, eso es vivir la santidad. Ahora explica más de la santidad.
¿En qué otra religión encontramos que Dios invite a sus criaturas a vivir su misma vida? Pues en ninguna otra. En ninguna otra. Vivir en santidad es lo más grande que podemos hacer en nuestra vida terrena, porque es participar de las cualidades, atributos, relaciones y obras que realiza Dios. Anda. Entonces, cuando vivimos en santidad, participamos de las cualidades de Dios, de sus atributos que hemos estado viendo los sábados anteriores, ¿verdad? Su providencia, su sabiduría, todo eso nos los quiere participar y sus relaciones y obras que realiza Dios. Eso es vivir en santidad. En otras palabras, la santidad es hacer lo que hace Dios. Entonces deberíamos estar dispuestos a decirle, Señor, ayúdame porque quiero vivir en santidad, porque al vivir en santidad voy a hacer lo que hace Dios. Ser bondadoso, misericordioso, em, ver por los demás, amar mucho y ser feliz en el amor. El cristiano no aspira a la santidad. No, no, a ver. El cristiano que no aspira a la santidad Ajá, no ha entendido lo que es ser cristiano. sí. Ser cristiano es vivir en santidad. Es decir, vivir la vida de Dios en nosotros y hacer lo que hace Dios, tener sus cualidades, sus relaciones. Si no aspiramos a la santidad, no hemos entendido lo que es el cristianismo. Y por eso a mucha gente se le hace muy difícil vivir el cristianismo, porque considera que son una serie nada más de prohibiciones y son ocurrencias de Dios para no disfrutar de la vida. Pero no, tenemos que aspirar a la santidad porque ese es el objetivo de todo cristiano, hacer lo que hace Dios. Ya nos está cambiando aquí la mentalidad. ¿En qué consiste la santidad? En no vivir en pecado, sino amando e imitando la vida de Jesús. Ah, entonces, si yo quiero vivir en santidad, pues no debo vivir en pecado, sino haciendo cosas buenas. ¿Y qué más dice? Sino, Imitando la vida de Jesús. Bueno, amando e imitando la vida de Jesús. así es. Eso es vivir en santidad. Lo voy a amar y le voy a imitar en lo que hace Jesús. Y así voy a vivir en santidad, voy a tener a Dios en mi corazón, voy a disfrutar de todas las cosas buenas que tiene Dios y voy a vivir en amor, siendo muy feliz. Pero no puedo vivir en pecado y querer vivir imitando a Jesús. Este deseo de Dios de compartirnos su misma vida y vivir en nosotros, lo desea tanto que llegó al extremo de hacerse hombre. Ay, caray, esto está maravilloso. Ese deseo de compartirnos su vida, su misma vida y vivir en nosotros, lo desea tanto que llegó al extremo de hacerse hombre. O sea, se hizo hombre, se bajó del cielo, padeció como cualquiera de nosotros, tuvo privaciones, sufrimiento, hasta la muerte y muerte de cruz, porque quiere compartirnos su misma vida y vivir con nosotros. Y lo desea enormemente que no tuvo escrúpulo en hacerse hombre con tal de que tengamos esa vida y Él viva en nosotros. Esto es estupendo. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a entender que esta frase que lo entendemos y que lo comprendemos, lo sintamos y nos mueva nuestro corazón para estar enamorados de Dios y decir, quiero vivir esa vida que vive Dios porque me la quiere compartir y quiero que Dios viva en mí porque desea estar conmigo. Me quiere amar
enormemente. Entonces, ayúdame, Señor, a sentir esto y a desearlo. Después de reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, descubrimos algo extraordinario, que Jesús es servidor del hombre. Ándale. Marianita, ¿te das cuenta? Todo lo que desea Dios, que vivamos su misma vida y que quiere vivir en nosotros, pues significa que Jesús está al servicio del hombre para ayudarnos a ser felices, para tener una vida divina, ya no nada más la vida humana. ¿Sí te convence, Marianita? Jesús es servidor del hombre. Sí, sí me convence y al mismo tiempo me pone como algo triste el pensar que Él está al servicio de nosotros y nosotros que hay veces que ni siquiera lo buscamos de verdad cuando tenemos como esa necesidad y lo buscamos en otras cosas. Exacto, qué bonito lo has dicho. Nos interesa más el mundo y despreciamos a Dios. Entonces Jesús es servidor del hombre. Por eso, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios, sino que quiso hacerse hombre para estar con nosotros. En otras palabras, siendo Dios, no consideró decir, "Pues, yo aquí como Dios, yo vivo feliz, no me voy a rebajar, no me voy a humillar, no, sino que quiso hacerse hombre para estar con nosotros y dejó el cielo y renunció a sus atributos como Dios para hacerse hombre, porque Jesús es servidor del hombre. Esto es estupendo. Acercarse a Dios y tratar con Él es la experiencia más elevada a la que podemos llegar. Anda, lo más grande que podemos hacer en nuestra vida es acercarnos a Dios y tratar con Él. Es la experiencia más elevada que podemos llegar. Platicar con Dios, nuestro Creador, tratar con Él, que nos ama enormemente al extremo de hacerse hombre, pues es la experiencia más elevada a la que podemos llegar. Entonces, deberíamos dedicar siquiera 3 partes de nuestra vida, siquiera 3 momentos de nuestra vida, en la mañana, en la tarde y en la noche, a platicar con Él y sentir su consuelo y sentir su apoyo, porque nos ama extraordinariamente, porque podemos acercarnos a Él y podemos tratar con Él. Esto es algo maravilloso. En ninguna religión llegan a tanto. Dios está cerca de nosotros y quiere tratar con nosotros. Quiere tratar con nosotros. No dice, pues ay, acérquense a ver quién se anima. No, quiere tratar con nosotros y que estemos cerca de Él y todos estemos unidos a Él. Es- Reflexiona, ¿por qué para un neocristiano es una locura la encarnación de Jesús? Un no cristiano, cuando entiende que el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo criatura como nosotros y quiere estar cerca de nosotros y compartirnos su vida, pues muchos dicen, "Ah, pues eso es una locura, eso no es posible". La respuesta está aquí. Porque es un Dios con un amor inmenso, que voluntariamente se hace semejante a sus criaturas para divinizarlas. Ahí está. Se hizo hombre semejante a nosotros para divinizarnos, para que vivamos lo que Dios vive. Esta realidad asombra más a un no cristiano, O sea, un no cristiano cuando entiende esto quizás se asombra más un no cristiano que nosotros los cristianos. Ya estamos acostumbrados a oír eso. Dios se hizo hombre, nos ama mucho. Sí, nos entra por un oído y sale por el otro.
En cambio, a lo mejor se asombra más un no cristiano porque es algo increíble y nosotros ya no valoramos ni nos damos cuenta de esto ni lo apreciamos. ¿Qué sería de la humanidad si Jesús no se hubiera encarnado? Si no se hubiera encarnado, ¿qué sería de la humanidad? Primero, Dios tendría un amor limitado, no inmenso. Ah, pues sí, nos amaría, pero no sería un amor ilimitado ni inmenso, pues un amor grande que nos tuviera, pero como se encarnó, nos está demostrando que tiene un amor, eh, eh, este, un amor infinito, inmenso. Si no se hubiera encarnado, pues entonces su amor sería limitado y no inmenso. ¿Qué mayor prueba podemos tener de que nos ama infinitamente si se encarnó, si dejó el cielo para hacerse hombre y padecer como nosotros y padecer después una muerte de cruz? Es que es un amor infinito, ilimitado, inmenso. ¿Qué otra cosa pasaría si no se hubiera encarnado? Segundo, el hombre seguiría en el pecado, complicando su vida, viviendo una eternidad sin Dios, por tanto, con una sed de amor nunca saciada. En otras palabras, en un sufrimiento eterno. Si no se hubiera encarnado, pues entonces seguiríamos en el pecado, porque Él es el que nos salva del pecado cuando nos perdona, cuando nos motiva a creerle, a amarle. Entonces tendríamos una vida complicada, porque estaríamos metidos en el pecado. Y luego, como somos seres espirituales, pues nuestra existencia no se acabaría con la muerte y estaríamos viviendo una eternidad sin Dios, ¿verdad? Porque no hubiera pagado por nuestros pecados y entonces viviríamos una sed de amor nunca saciada. En otras palabras, en un sufrimiento eterno si Cristo no se hubiera encarnado. Sería una vida tristísima. Ya no tendríamos esperanza en una vida mejor. No tendría caso esforzarnos por la virtud, por la bondad. Digamos, al contrario, eh, hay que darle vuelo a la hilacha para siquiera ahí ser feliz. Pero nosotros esperamos ganarnos el cielo para ir a vivir eternamente con Dios y eso nos da esperanza y nos da motivación a buscar la virtud de a vivir haciendo cosas buenas y amando. ¿Qué pretende Dios para el hombre? Compartirnos su misma vida y salvarnos del pecado. Ya lo habíamos visto, ¿eh? Quiere que compartamos su misma vida y salvarnos del pecado que nos complica nuestra existencia, nos echa a perder eh, la vida, la salud, los recursos económicos, nos complica las relaciones con los demás. O sea, es un caos vivir en pecado y lo que pretende Dios es sacarnos del pecado y compartirnos su misma vida. Verdaderamente es una locura el amor de Dios por el hombre, que le lleva a estar al servicio de sus criaturas. Pero está en un pergamino porque es importante. Es una locura de amor de Dios por el hombre, que lo lleva a estar al servicio de sus criaturas. Ya sabemos, Jesús está en el cielo, pero no está ya disfrutando del cielo, esperando cuando llegue el juicio final, el fin del mundo y pedirnos cuenta. Desde el cielo está al servicio de sus criaturas. Por eso al principio dijimos que era un privilegio que poder escuchar el tema, reflexionar el tema del día de hoy y que además era una invitación de Dios mismo. Ahí trabajó Dios porque está al servicio de nosotros que somos sus criaturas. Entonces, Él no cesa de estarnos buscando, de llamarnos y de tratar de convencernos de que con Él todo es amor y felicidad y que vale la pena vivir junto a Él.
Prepara esta Navidad para que Jesús nazca en ti. Con todo lo reflexionado, podremos vivir una Navidad más consciente y enriquecedora, junto a una motivación a vivir en santidad. Entonces el tema nos da pie a tres cosas: que vivamos una Navidad más consciente y enriquecedora, ¿sí? Ya no vamos a ver al niñito ahí como algo tierno y que nos inspira ternura, sino decir, es Dios mismo ahí, hecho hombre, por amor a mí, para que me pueda compartir su vida. Así me ama que humilló y se rebajó hasta ser un bebé. Y también después aprendimos que tenemos que tener una motivación a vivir en santidad, a vivir lo que Dios nos manda y amar y imitar a Jesús como vivió aquí en la tierra. Esa es la santidad. Oración. Gracias Señor por tu humildad y amor que me tienes. A pesar de mis debilidades y pecados, quiero vivir contigo. Sí, gracias por tu humildad y amor. Y pues tengo debilidades y pecados, pero en el fondo de mi corazón quiero vivir contigo. Ayúdame en este propósito para que vivamos juntos. ¿Qué propósito? De vivir contigo, para que vivamos juntos y que yo ya no viva haciendo mi voluntad, mis caprichos y mis pecados. Y tercero, Renuévame y que en esta Navidad te deje nacer en mi mente y corazón. en mi mente. Sí, con todos los que vimos ya podemos, con todo lo que vimos podemos hacer que Dios nazca en mi mente y en mi corazón. Sí, mi mente y mi corazón. Tema condensado del libro Encarnación y Pascua. O sea, este tema salió de este libro y este fue el autor. Y este video y otros los podemos encontrar en el canal para laicos y fin de la reflexión.